@ En Contexto Piso I, @ Carlos Penaloza. Como siempre, acompáñenos con sus comentarios, con sus preguntas para nuestros invitados. Vamos a hablar de política en esta primera parte y también vamos a hablar de lo que ocurre con las protestas. Pablo Zambrano estará con nosotros en estudio en nuestra segunda entrevista de este jueves. En estudio ya, Indira Urbaneja, siempre un gusto que nos acompañe. La primera entrevista de este año. Sí, por muchas de las que vienen. Por muchas, y el 2022 fueron muchas. Esperamos que este año también nos acompañen acá. Y vamos invicto también, porque todo lo que hemos venido diciendo aquí sobre el interinato, sobre lo que ha venido ocurriendo en la política nacional, se ha venido cumpliendo tal cual, porque lo que siempre digo, analizamos sobre lo que vemos, no sobre lo que deseamos. Y este 2023 comenzó totalmente acontecido en este sentido, ¿no? Venezuela da para todo. La política venezolana sigue dando para todo, definitivamente. Si lo que quieres es que comencemos con un pequeño balance, bueno, decirle a la gente, nada que nos sorprenda. El interinato llegó a su fin, una fase, hay que aclararle a la gente, lo que estamos viendo es el fin de una fase y de una cara, porque si lo que pretenden, lo que está planteado hasta ahora, que es la continuidad de una especie de comisión de control de activos, que sería... Que no sea materializado, ojo. Que sería algo muy similar al interinato, pero sin la cara de Juan Guaidó. Al final de cuentas, seguiríamos en la misma trampa política, de un doble reconocimiento de una Asamblea Nacional que no existe, pero además de unos señores que sin ningún tipo de legitimidad política ni jurídica tendrían acceso a los activos del Estado. Entonces, en ese panorama no estaríamos viendo un gran cambio, sino estaríamos viendo un cambio de repente del mecanismo y de la cara, pero seguiríamos en lo mismo de esa doble institucionalidad que socava la posibilidad de llegar a acuerdos políticos, que socava la posibilidad de llegar a esa normalización y a esa reinstitucionalización que estamos esperando los venezolanos para poder avanzar en temas mucho más profundos y más emergenciales como la economía, el tema de darle respuesta a nuestros maestros, a nuestros jubilados, a nuestros pensionados. Y allá vamos a llegar solamente después de un pacto político, porque Venezuela tiene que entrar a una estabilidad política y jurídica para que venga la inversión, para poder aliviar el tema de las sanciones y poder avanzar en lo que es la solución estructural del problema. La gente cree, y el otro día me criticaba mucho porque yo coloqué un tuit donde yo decía, bueno, primero que nada me solidarizo con los maestros, con los jubilados, con los pensionados, con todos los venezolanos que hoy luchan por un salario justo. Ni siquiera es un reclamo legítimo. Es un reclamo legítimo y las protestas, siempre que no sean politizadas, tienen que respetarse y considerarse como un acto, además un derecho civil y un derecho político. El problema es claro, cuando los políticos empiezan a pescar en río revuelto y quieren convertir entonces, el otro día de hecho criticaba, y lo digo abiertamente en las pantallas como ya me conocen, soy muy frontal, el partido 20 tratando de tomar partido. No vale, deje que la gente que tiene que protestar proteste por su legítimo derecho y no utilicen siempre esto con que ya la salida del tirano, la salida del dictador, porque lo que hacen es restarle legitimidad a algo que sí tiene una legitimidad de origen. Pero entrando nuevamente al punto inicial, es que estas protestas, que además son legítimas, y estas necesidades responden a un problema estructural de nuestra economía. Y yo colocaba pues que las arcas del Estado están vacías, que Nicolás Maduro no tiene dinero en este momento para pagar, porque si lo tuviera lo haría, porque además él quiere permanecer en el poder, y claro, quien quiere permanecer en el poder quiere además que sus gobernados estén felices y contentos. Quiere estabilidad política, claro, estabilidad económica. Entonces, obviamente la gente comienza a hablar, empiezan a criticar, a decir, bueno, pero ¿cómo que no tiene plata? Si aquí se hacen conciertos, hay camionetas de lujo, no, hay que empezar a ver los problemas desde el fondo y no desde la superficialidad. Y el problema es que nosotros ya no tenemos los ingresos de PDVSA hace unos años atrás, y el problema es que nosotros no tenemos la estabilidad económica y política que teníamos unos años atrás, y hasta que ese problema no se resuelva, no vamos a poder brindarle a los venezolanos, sobre todo a los empleados públicos, que son los más débiles en la cadena, claro, una estabilidad, porque además el presidente puede aumentar el salario hoy y puede pagar el salario hoy, pero no sabemos si va a tener para cubrirlo en los próximos 4 meses, y la inflación que se va devorando además el salario o los incrementos que se hagan. El punto es que nosotros tenemos que recuperar nuestros ingresos, y el principal ingreso del país sigue siendo la fuente petrolera, y la fuente petrolera depende hoy día del levantamiento de sanciones internacionales o de flexibilización en su defecto, y hasta que esto no ocurra no vamos a tener una PDVSA próspera, un ingreso estable, y eso a su vez, bueno, perjudica toda la cadena aguas abajo, que es mantener los salarios, la inversión social, mantener la inversión en infraestructura, etcétera. La invitación siempre y el análisis hay que hacerlo en base a los temas de fondo,
no los temas de superficialidad, de decir, bueno, pero es que claro que hay plata porque el otro tiene una camioneta. Pero se podría pensar además que un Estado que apruebe un presupuesto de más de 11.000 millones de dólares tiene dinero, 11.000 millones de dólares. Bueno, mira, yo creo, y en esto voy a ser bien responsable con lo que voy a decir, yo creo que cuando hicieron ese presupuesto estaban contando como cuando yo te digo a ti, mira, yo estoy contando que unos clientes míos me van a pagar y yo voy a tener una plata entre unos meses, porque yo no creo que hoy día esa cantidad de plata esté en las arcas del Estado. Esto es Indira Urbaneja. Porque si esa plata está en las arcas del Estado, entonces ¿por qué no le pagan a los maestros y por qué no le pagan a la gente? Sentido, sí. Yo creo que ellos, bueno, yo que soy jugadora de truco, yo creo que se lanzaron un fiado con el tema del presupuesto. Yo creo que hay que sincerarlo. Una de las cosas que me gusta, así como soy bien crítica y le doy con un garrote cuando hacen las cosas mal, también me gusta reconocer. Y una de las cosas para mí muy importante es que el presidente Nicolás Maduro en estos últimos días, por primera vez lo escucho decir, que estamos en una situación compleja. Y eso es importante porque para resolver los problemas tú tienes que empezar partiendo de la realidad y de asumir la verdad. De reconocer lo que está ocurriendo. De reconocer lo que está ocurriendo. Es como que tú y yo estamos casados, nuestro matrimonio está mal, pero yo sí quiero seguir fingiendo que estamos bien. Nunca se va a resolver nuestras diferencias hasta que yo no parta de la realidad. Y la realidad es que el país no está bien, Venezuela no se arregló, se quiere arreglar, quiere estar mucho mejor. Pero si nosotros entendemos entonces a partir de ese reconocimiento que hace Nicolás Maduro sobre que realmente estamos en una situación compleja, entonces todos los venezolanos de todas las tendencias políticas estamos convocados y estamos llamados a hacer propuestas reales, a llevar soluciones, porque el que el barco salga del hundimiento en el que se encuentra es una tarea de todos. Pero entonces entramos en el campo político. Bueno, que parece inevitable una solución sin que antes ocurra un cambio en este sentido, ¿no? En el tema político. Bueno, hablamos de una solución del conflicto político. Por lo menos, ¿no? Si vamos a hablar de una solución en materia de sanciones, pues sí, Estados Unidos sigue diciendo que reconoce ahora a la Asamblea. Que reconoce a la Asamblea, que se va a seguir entendiendo con Nicolás Maduro, van a seguir las negociaciones, todos, pero ellos, y incluso estas son parte de conversaciones privadas que yo mantengo con algunos funcionarios de los Estados Unidos, donde me han dicho que a ellos realmente no es tanto el problema de Juan Guaidó o de la oposición. A ellos lo que todavía no tienen es como la forma de disminuir el costo político, de hacer la entrega de los activos a Nicolás Maduro. Entonces, si el tema es entregarle los activos a Nicolás Maduro, porque ellos dicen que lo van a entregar es en el 2024 al ganador de unas elecciones que se hagan bajo todas las garantías de ley, entonces ya sabemos que por ese lado no podemos contar de que no va a haber solución hasta que no se haga elección presidencial. Y nadie puede esperar con $7 mensuales hasta 2024. Nadie puede esperar. Pero entonces, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos una oposición, un sector de oposición, sobre todo los que se congregan en el G4, ahora G3, que cada día va para menos, ese es un sector de oposición destructivo. ¿Por qué? Porque es el sector que ha utilizado la autodestrucción del país para tratar de llegar al poder. Es decir, yo mañana quiero ser presidenta de este canal y como yo quiero ser presidenta del canal, yo empiezo a romper las cámaras, empiezo a romper todos los equipos porque yo quiero gobernar sobre la tragedia. Esto es lo que han ofrecido ellos. Y el país en esa forma no le sirve ni a ellos ni al chavismo. Un país donde hay una seria brecha social, donde nuestros maestros, de nuestra clase obrera y trabajadora está en el suelo y está suplicando por un salario justo, no le sirve ni a la oposición ni al gobierno. Entonces esa oposición que nos metió en la trampa de las sanciones, y por eso yo sí pido y aprovecho tu programa y aprovecho esta plataforma para decir, yo creo que todas las personas que han pedido sanciones para el país, lo resalto y lo vuelvo a poner en mayúscula, para el país. No para funcionarios corruptos, ¿no? Para quien ha pedido sanciones para el país tiene que ser inhabilitado políticamente, porque además tú tienes que partir del principio de soberanía y de respeto. ¿Cómo yo pretendo mañana ser candidata presidencial o candidato presidencial cuando yo he ido en contra de mi propia nación? Eso tiene que ver incluso con principios de soberanía, principios de nacionalismo, principios de respeto a mi país y a mi patria. Entonces estos señores pasaron a ser ahora también corresponsables en cierta parte de la crisis. Porque ¿por qué no podemos resolver hoy día el problema de PDVSA? ¿PDVSA está mal por las sanciones? No, PDVSA no está mal por las sanciones. Había un desmantelamiento de PDVSA y una crisis estructural en nuestra economía. Pero PDVSA no la podemos reactivar ahorita por las sanciones. Entonces las sanciones pasan a ser también parte del conflicto y quienes las pidieron pasan a ser corresponsables también de la crisis. Entonces ahora todos quieren volver a la política a un costo cero y yo estoy en contra de eso. Yo creo que el 2024 tiene que servir para votar por gente que de verdad quiera el país, por gente que de verdad haya pensado en el país. ¿Cómo se le permite? Y aquí tenemos que entrar en un tema que no podemos dejar de lado. Fallece
Juan Guaidó, porque no podemos decir todavía que ha fallecido el interinato, porque te repito, si el Claro, G3... seguimos a la espera de lo que vaya a hacer esa comisión. Si el G3 insiste en su famosa comisión de control y cuidado de activos, entonces no estaría muerto el interinato, lo que murió fue Guaidó. Claro, la figura ejecutiva, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Lo vamos a conversar al regreso de la pausa porque ya nos toca cerrar este bloque, porque lo que ocurrió en el diciembre de 2022, Sí, señalamientos de lado y lado, terrible. no solamente tiene la expectativa de lo que vaya a surgir de allí, si surge esta comisión, no significa una eliminación del doble reconocimiento que pudiera existir, sino que también ha puesto en expectativa lo que puede ocurrir con México y lo que pueda ocurrir con las primarias. Son instancias donde existía el G4 y que hoy el G4, por lo que vemos tanto en los señalamientos como en la práctica, no existe. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestra invitada Indira Urbaneja. Recuerden que también vamos a leer los comentarios en las redes sociales luego de esta pausa. @EnContextoPisoy, @CarlosPenalosa.